Mis amados, buenas noches para todos. Gracias al Señor por este precioso y maravilloso tiempo de compartir estas verdades eternas. Y bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar ya el lugar y el espacio a nuestro amado Pastor Oscar, que ya envió previamente un texto y es en el que vamos a construir hoy este criterio, esta bendición del conocimiento de Cristo. Así que bueno, quedamos en compañía de nuestro amado Pastor Oscar. Le doy la palabra a mi pastor. Continúe, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos y nuevamente gracias al Señor que nos da este gran privilegio de poder cada día pues traer un poquito de luz y de edificación con respecto a estos temas que hemos venido tratando. Entonces doy gracias a Dios por el pastor que ha confiado pues en mí para poderles dar estos temas que han llegado a mí y que pues hay que compartirlos para la edificación de cada uno de ustedes. Entonces, este día vamos a terminar con las 14 figuras que hablan acerca de la aparición del Señor Jesús trayendo el juicio. Se me habían quedado estas tres, entonces creo que aquí terminamos esta parte de las figuras de la Eleusia que habíamos previamente haber llamado. Entonces, cuando vemos en Mateo capítulo 10, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo que trajo el Señor Jesús con respecto a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y si leímos un poquito, desde el versículo 5 dice la palabra del Señor así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muertos, echa fuera demonios, da gracia, recibiste de gracia, dad. No os proveías de oro ni de plata ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquiera, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna de vuestra paz, vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces vemos en Mateo capítulo 10 que el Señor Jesús envió a los 12 a las ciudades judías en el país de Judea y les dijo que buscaran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les advirtió pues que si alguno no recibiere, salir de aquella ciudad y en esa ciudad sacudieran el polvo de sus pies, ¿sí? Cada judío, entendemos que la palabra del Señor nos enseña que de polvo eres y en polvo te convertirás, lo que hace entender que ese polvo que habla el Señor Jesús era el juicio que caía sobre aquella ciudad en la que se iba literalmente a convertir en polvo y sus moradores también pues volver al polvo de la tierra. Entonces escribí aquí que cada judío era el polvo, pero al rechazar el reino, no se olvide que la predicación fue esta: predicad y llevad el reino. Y si algunos se rehusaran recibir, ¿sí? Estas ciudades se volverían el polvo por el juicio, ¿sí? Ya que el sacudir el polvo encima de una casa era para dejar el juicio ahí. Entonces, lo mismo sucedía si se sacudía el polvo en una ciudad, en una persona, en un reino, etcétera. La figura de sacudir el polvo, ustedes lo ven claramente que es juicio. Y entonces fue colocar el infierno literalmente sobre esa casa, sobre esa ciudad. Recordemos que hemos venido tratando el tema del infierno con el fuego como señal de juicio. Y Jesús le dijo que sería más tolerable el castigo que soportó la tierra de Sodoma y Gomorra que aquella ciudad podría haber soportado. Entonces no olvidemos que Sodoma y Gomorra, ¿sí? Fueron las ciudades que por el juicio de Dios fueron literalmente quemadas con el fuego eterno de Dios. Entonces el Señor Jesús les hace entender a sus discípulos lo mismo, ¿sí? Que aquella ciudad, aquella persona, aquel reino, aquel país que no permitiese
que el reino de Dios se estableciese, pues había que hacer esa seña. Entonces Jesús les dijo en Lucas capítulo 21, versículo 20, ¿sí? Que la señal de la Eleusia, que es la aparición no visible de él, ¿sí? Sobre Jerusalén, no iba a ser de manera física, sino que entendimos también que era a través de los ejércitos romanos del primer siglo. No olvidemos esta que es la señal clave, que es cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción había llegado. También, recordando un poco, entendíamos que estos eran los días de la retribución de la ira venidera y que entonces ellos deberían huir a los montes. La retribución es lo que los profetas llamaron la ira venidera, ¿sí? También vimos el término de ira en cuestión de juicio, en cuestión de jurisprudencia, que es lo que está represado sobre el culpable, ¿sí? Y que por ende tiene que cumplir aquel condenado. Entonces, y esa ira venidera que los profetas llamaron y que Juan el Bautista denominó como el bautismo en fuego, ¿sí? Y que toda la casa judía y la ciudad de la ciudad judía de Judea iba a ser sentenciada, iba a ser ajusticiada, iba a recibir su ira con las legiones romanas, que pues, si usted vio los videos juiciosos y adquirió conocimiento ahí, entendió cómo fue que acabaron esta ciudad, todo este territorio, y que quemaron por 3 años y medio exactamente la ciudad para que pues, se haga lo que se conoce como la gran tribulación. Así que sucedió la profecía de Jesús, que en el año 70 después de Cristo en el templo fue quemado, las casas fueron quemadas, Jerusalén fue quemada y todas las tribus de Israel se lamentaron por ello. No olvidemos que el fuego fue el material usado para ese juicio. Entonces, al ver esta figura de sacudir los pies, literalmente donde no lo recibieron, y usted va a entender que ellos literalmente rechazaron abiertamente a el reino de Dios a través de la predicación y literalmente de esa manera, como el Señor Jesús lo profetizó, fue que las ciudades fueron quemadas en el Israel del primer siglo. Hay otra figura que se llama la figura de la vigilia, ¿sí? Y está en Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 40. Y la Reina Valera le tiene este título que se llama El siervo vigilante. Dice el versículo 35 así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, allí velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Versículo 38. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si se supiese que el padre de familia, que era a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Recordemos pues que la señal de la venida del Hijo del Hombre, no se olvide, es esta imagen, es esta ejemplo, es esta figura que el Señor les habla de que ellos deben estar vigilando. Recordemos que en el pueblo de Israel hay 4 vigilias, ¿verdad? Cada una de 3 horas, si no estoy mal. Sí, 4 por 3, 12, así. Que hacen que cada vigilia, pues, se conozca desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, donde cada persona que fue advertida sobre estas vigilias no era por cuestión de orar, no era por cuestión de ir a buscar al Señor, sino que en este caso las vigilias se convirtieron en ese momento de hacer esas atalayas, de informar que si la señal del Hijo del Hombre, que son los ejércitos de Roma, estuviesen en la ciudad, había que advertirle a todos porque ya había venido la señal del fin. Entonces, respecto al siervo vigilante, Jesús le dijo a los 12, mire, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle velando. ¿Sí? Respecto a qué les mandó velar a los discípulos del primer siglo, lógicamente fue sobre su venida. No olvidemos que el versículo 40 les dijo, vosotros estad preparados
porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando leemos esto, amados, y inmediatamente viene en nosotros la incertidumbre, porque si fuésemos usted y yo los discípulos que estarían ahí, amados, era de vida o muerte estar preparados cuando la señal se diera y había que tocar trompeta y había que avisar y había que recordar las palabras del Señor que dijo que había que huir, ¿se acuerdan? Entonces, esta es la venida de la Eleusia, ¿sí? Que fue venir sobre Jerusalén, no en cuerpo físico, sino en juicio y fuego a través de las legiones romanas. Y se los dijo en Mateo versículo 24, capítulo 24, versículo 30, que aparecería la señal del Hijo del Hombre, en el cual el lamento físico de las tribus de Israel se hicieron realidad. Y esa señal fue el venir físico de los ejércitos romanos que entraron a Judea y destruyendo todo lo que encontraron, todo lo que vieron. Mataron niños, mujeres, ancianos, mujeres embarazadas. Nadie fue considerado como una persona, sino como un enemigo, hasta que llegaron al objetivo principal. No se olvide que fue destruir el templo y de paso, pues con esto, totalmente Jerusalén. En Lucas capítulo 12, versículo 49, ¿sí? El Señor habló de esto y dice la palabra del Señor que fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Entonces Jesús profetizó este fuego, que fue el fuego del año 70, donde claramente pues nos da a entender el juicio de Dios con respecto a lo que fue Sodoma y Gomorra, con respecto a que es infierno, que se traduce todas estas dos cosas, digamos, en el fuego, con lo cual fue destruida la ciudad. Hay otra figura, mis amados, que es la figura de los 10 siervos, y se llama la parábola de las 10 minas. Si leemos este pasaje entenderemos un poquito más de lo que estamos en esta noche aprendiendo. Permítame, lo leo desde el versículo 11, cuando dice la palabra del Señor así. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino, y escuche esto, y volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecieron, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vi otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, a la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y le dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pero yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Creo, mis amados, que cobra sentido esta parábola, las parábolas que hemos visto, con respecto al juicio, ¿sí? Vemos claramente que en el momento que el Señor resucita y trae el reino consigo, la orden fue clara para cada siervo de ir y predicar, de ir a anunciar y de ir a hacer, ¿sí? Yo quiero hablar un poquito de esto porque vemos uno de los graves problemas de la iglesia con respecto a esta figura que el Señor les advirtió y les dijo que iba a pasar, y fue el problema que se enredaron en el libro de Hechos. El apóstol Pedro, pues, teniendo problemas con gente que tenía que dar de comer, creo que usted se acuerda de esto, ¿sí? Literalmente ellos no alcanzaron a entender esa advertencia, porque era para ellos, amado. Entendiendo que el reino se debía hacer, lo primero que hay que rescatar de esta parábola es esa orden,
que se les dio a ellos y pues por ende a cada uno de nosotros es la orden igual, ¿cierto? De ir y predicar. Pero hablemos claramente de Jesús, porque Jesús habló de sí mismo como el hombre de esa parábola, de las 10 minas. Recordemos que una mina valía 10 dracmas, ¿sí? Y él, dice la palabra, la parábola, que se fue a recibir un reino y al regresar habló de su venida. Mire esto tan poderoso, amado. Entonces cuadra como de una manera sistemática entender que les advirtió que él iba a morir, que él iba a resucitar, pero al resucitar traía algo y traías el reino de Dios, ¿sí? Claramente hay que entenderlo, que el reino de Dios no podría tener su asentamiento mientras el sistema judío existiese. Por eso, mis amados, ¿sí? Llama a sus 10 siervos, les dio 10 minas, o sea, 1000 dracmas, y les dijo que negociarán con ellas, mientras él regresaba a ellos. Y claramente vemos que sus conciudadanos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces, ¿qué dijeron los principales líderes de Israel a Pilato? ¿Se acuerdan? Ellos dijeron, a César tenemos como rey, y rechazaron al rey de los judíos. Al recibir el reino, el hombre noble vino a ellos a rendir cuentas. ¿Se acuerda que el primero ganó 10,000 dracmas y recibió su autoridad sobre 10 ciudades? El segundo ganó 5,000 dracmas y recibió sobre 5 ciudades. Vino el último que no ganó nada de su mina y el hombre le dijo, mal siervo, quítale la mina y darla al que tiene 10 minas. Hay que entender que el punto central de esta parábola tiene que ver con la vigilancia, tiene que ver con la advertencia, tiene que ver con lo que el rey les está ordenando mientras él regresaba a ellos. Entonces, negociar era el mover de sus responsabilidades. Aquellos enemigos que no querían que él reinase sobre ellos, el Señor les dijo en Mateo 21, versículo 43, que el reino de Dios les sería quitado a ellos y les sería dado a gente que produjera frutos de él. Estos líderes de Israel fueron decapitados por la espada veloz de los jinetes de las legiones romanas en el año 70 después de Cristo. Si usted ha estudiado un poco con respecto a esas legiones, amado, hay que recordar que había una gente a caballo que tenía sus brazos tan grandes, tan musculosos, que no soltaban su espada, al menos que mataban mínimo 1000 personas. Se cumple a cabalidad pues todas estas profecías, se cumple a cabalidad todas estas 14 figuras que la recordamos aquí. ¿Se acuerdan la figura de la serpiente, la figura del cordero de la parucsia física de Cristo que se cumplió en la cruz? ¿Sí? Hablamos de la figura de los árboles, que está puesta a la hacha, que era el sistema judío. Hablamos de los bautismos, 3 clases de bautismos, el de Juan, el del Espíritu Santo y el bautismo del fuego. Hablamos de la figura del aventador, hablamos de la figura del trigo y la cizaña, hablamos en este día la figura de Sodoma y Gomorra, y hablamos de la figura de la vigilia y de los 10 siervos. Estas se cumplieron para que la aulausia, la venida no física del Señor, se cumpla a cabalidad en el Jerusalén del año 70 después de Cristo. Entonces, mis amados, tenía esto para compartirles con ustedes. Pues no sé si hay alguna pregunta, algo, porque finalizamos este tema de las 14 figuras de la aparición de Cristo en este día. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, mi pastor Oscar. Estoy maravillado. Mucho que decir. A ver, no sé por dónde empezar. Vamos a darle primero lugar a ustedes, amados, si alguien quiere preguntar algo, primeramente. ¿Alguien de ustedes desea preguntar? Luisito, Gloria, mamá, mi querida Miriam, preguntas, por favor, de lo que escucharon. Con confianza, sin vergüenza, por favor. Bueno, yo quiero señalar un asunto aquí que me parece importantísimo. ¿Me están escuchando bien? Muy bajito. Hola, hola. ¿Mejoró allí? ¿Me escuchan Ahí, mejor? ahí. Bueno, eh, ¿mejoró allí? Pastor, una pregunta. Cuando habla Sí, ahí de
sacudir el polvo encima de una casa. ¿Era una casa física? Sí, recuerde que esa era una práctica de ellos, cultural, porque el sacudir el polvo implicaba que no eran dignos y que caería juicio, pues, sobre Ah, las personas que no eran dignas de recibir, pues, al enviado, al profeta. Quiero decir una cosa, amados, en este contexto. Primero, ¿me están escuchando mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha bien? Sí, pastor, está perfecto. Bueno, esta figura de Sodoma y Gomorra, en el contexto de lo que el pastor nos está mostrando, sobre todo el cumplimiento profético, de poner fin a un sistema de configuración del pensamiento. ¿Qué es Sodoma y Gomorra? Mucho se habla de ello, ¿no? Yo quiero decirles que hasta el día de hoy, estas ciudades todavía permanecen en el misterio, mis amados. No se sabe la ubicación exacta, algunos dicen que probablemente no existieron, otros dicen que sí existieron y se perdieron bajo las arenas del tiempo y del pasar pues de imperios, ciudades unas sobre otras. Lo que quiero decirles es que lo más importante que debemos considerar es que de la figura de Sodoma y Gomorra implica una conciencia de pensamiento. Recuerden que todo lo que el hombre manifestó y creó y, y y gobernó después de que pecaron es todo producto de la corrupción de su propia alma. Por eso vemos que la consumación de la maldad en la figura de Sodoma y Gomorra fueron muy grandes. Dios determinó aniquilar esa generación por, porque se convirtió en el centro desde donde se exportaba todo lo peor. Eh, Ese contexto de Sodoma y Gomorra, ustedes lo ven primero asociado a la vida o al ministerio, o al llamamiento de Abraham. Lot va allí producto de que no juzga bien. Entonces, lo que quiero resaltar, mis amados y mi querido pastor Oscar, es que Lot es atraído y seducido a una tierra, a un territorio gobernado por lo peor del hombre, porque Lot no conoce a Dios, Lot no conoce el propósito eterno, no así Abraham. Entonces la figura de Sodoma y Gomorra dentro de esta parábola y dentro de esta enseñanza es determinante porque implica el fin, perdón, implica el fin de un sistema de pensamiento, de una manera de pensar. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios traerá toda cosa a juicio, toda cosa cubierta o encubierta a juicio en un día. ¿Eso qué tiene que ver? Que Dios ha determinado juzgar como ya sucedió en el momento en que Cristo Jesús fue glorificado, juzgó toda configuración de pensamientos humanos que no tenía absolutamente nada que ver con Cristo, con el nuevo hombre y con la configuración de la justicia y santidad y verdad, en la cual luego de la glorificación del Señor, todo ser humano pues declaramos existe, solo que todavía no ha sido notificado. Aquí hay varios aspectos importantes que pienso deberán quedar para su propia consulta y tarea, mis amados. Por ejemplo, los reyes de Sodoma y Gomorra. Para que lo apunten, por favor, apunten esto que les estoy diciendo, porque será determinante en la profundización del estudio. Tanto las ciudades o los reinos de Sodoma y Gomorra, no digamos ciudades, eran dos reinos. Y creo que el más grande era el de Gomorra, para que ustedes investiguen quién era el rey de Gomorra y a cuáles reyes subyugó. Y cada uno de los nombres de estos reyes implica un sistema de pensamiento, un sistema de control. Por eso cuando ustedes ven que Abraham derrotó a Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, le ofrece el botín de guerra a Melquisedec como primera figura profética de la santificación de una tierra que había sido maldita por la mala administración humana. No sé si haya alguna pregunta allí para enlazar, mi pastor, usted o alguien que desee preguntar, por favor, con confianza, sin vergüenza, pregunten. Sí, mi pastor, yo creo que es claro, amado, que
que hay muchas partes del Antiguo Testamento que refirió el Señor Jesús con respecto a esto, ¿sí? Deberíamos enlazar muchas más que vienen a la mente, Sí, pero creo que es como un reflejo, ¿no? De lo que iba a pasar en este instante con el Señor Jesús, pero uno lo ve desde antes, o sea, ahondando en el tema que usted nos da con respecto a los reyes y los sistemas, claramente, pastor, eso es como una, como, como que se volviese a repetir el mismo sistema de antes, en ese momento y ahora, un sistema ¿sí? de control, claro, por eso Exactamente. Lot, que era un, a ver, ¿cómo explicar esto? Lot tenía casi el ADN del ungido de Dios, pero vean cómo Lot es atraído, seducido a estas ciudades y fracasa, arrastra su descendencia, de la cual no quedó nadie en ese momento en Sodoma y Gomorra, pero salieron con la maldita semilla las dos hijas de él, y por eso hacen lo que hacen, de la cual nacieron dos pueblos que eran unos bárbaros en ese tiempo, los moabitas y los edomitas, gente perversa en todo sentido. Entonces, amados, quiero que tomen en cuenta esto de tarea para la próxima, para el próximo martes, mi pastor, para ver cómo enlazamos allí, y me encantaría que hagamos un pequeño ejercicio ahí debatiendo y discurriendo de este tema, porque pues que nos sirva de conclusión a lo que el pastor nos ha presentado en todas estas clases. Y aquí está la conclusión, ¿no? De todas estas figuras que vemos allí, y que Sodoma y Gomorra pues no pueden pasar desapercibidos. Entonces, la tarea cuál es: investiguen el significado de los nombres de cada rey mencionado en la conquista que Abraham hizo de ese territorio, en la conquista y liberación, porque Abraham no solo derrotó a los reyes que estaban con Kedorlaomer, que eran 5, más Kedorlaomer 6. 6 es el número de hombre, el número de la tierra, el número de la administración humana, el número de la oposición a Cristo. Entonces, Kedorlaomer era el principal de ellos. Les pido que investiguen, y mi pastor, pues si usted le parece bien, el próximo martes iniciamos un pequeño debate con todas estas figuras, y me encantaría que dispongan ustedes el tiempo, traigan sus notas, traigan su Biblia, porque estos temas no pueden pasar así. Pues nosotros sabemos que por el tiempo acá nos limitamos, pero el próximo martes vamos a tener un poquito más de tiempo para considerar estas figuras. ¿Ok? ¿Entendida la tarea? Perfecto, pastor. Muy bien. Bueno, recuerden que Kedorlaomer fue derrotado, como les digo, por Abraham, pero con Kedorlaomer estaban 5 reyes más. La tarea consiste en que ustedes investiguen el nombre de cada rey, dónde gobernaba cada rey y qué significado tiene de la liberación que Abraham hizo de ese territorio. Por eso es que el rey de Gomorra, o el rey de Sodoma, no recuerdo, dice la Biblia que cuando Abraham vuelve de derrotar, el rey de Gomorra no le pidió los tesoros, no le pidió que le entregue el oro, le dijo: entrégame las almas. Y Abraham dijo: no, señor, las almas las redimí yo, te voy a pagar la deuda que tenemos por el préstamo de los soldados que me hiciste. Esa es una figura profética poderosa de la redención. Vamos a considerarlo también el próximo martes, ¿ok? Señor, excelente. Bueno, preguntas, mis amados. Tenemos unos 5 minuticos más. 4 minutos. ¿Alguien desea preguntar algo más? Mamá, Luisito, Gloria, Miriam, pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas, mis amados. Entonces, muy bien. Muy agradecido con ustedes por su disposición, amados. Siempre, siempre le damos gracias a Dios por esta preciosa disposición que ustedes tienen a abrir su mente, su corazón, y compartir con nosotros pues este tiempo, amados, que para nosotros también es un privilegio el podernos impartir a través de estas palabras y la vida de Cristo. Un reconocimiento especial a nuestro amado pastor Oscar, que bueno, se da la tarea de presentarnos estas investigaciones que nos abren el panorama, amados. Yo estaba aquí tomando nota de todo lo que él decía, y por eso no participé, porque estaba tomando nota, y si participaba se me perdía el hilo. Entonces, mis amados, el próximo martes nos damos un banquete con todo esto. Ah, bueno, muchas gracias, Pastor Oscar, que excelente. Con mucho gusto, amados. Estamos para servirles. Bueno, Muchas gracias. con Gracias, gusto. gracias. El próximo martes hago la pregunta que tenía, pero no podía abrir el micrófono.
Bueno, mi querida Miriam, el próximo martes ahí Gracias. estaremos. En un ratito les subo la grabación para que la tengan ahí y vuelvan a repasarla esta noche. Un abrazo, mis amados, les amo. Gracias por sus oraciones. Llévenme en sus oraciones, amados, por favor. Les pido que me hagan depositario, buena tierra, de las palabras que ustedes espiritualmente declaran. Gracias, amados. Confiamos plenamente en la gracia del Señor. Hasta mañana. Chao. Gracias, gracias. Hasta pronto.